Imagínate esto, durante años miles de personas siguieron un tipo en YouTube viendo cómo su vida se desmoronaba mientras devoraba cantidades absurdas de comida frente a la cámara. Los comentarios, las reacciones, los memes, todo giraba en torno a una figura que parecía estar al borde de una crisis de salud monumental, pero ¿qué pasaría si te dijera que todo eso fue una mentira? Que cada video, cada crisis, cada kilo ganado fue parte de un plan maestro, un experimento social pensado para manipular a su audiencia. Eso es, al menos, lo que dice Nico Cado Bocado, pero ¿es eso verdad? Hoy vamos a descubrir si realmente todo esto fue una farsa o si simplemente nos comimos el engaño más grande de la historia de YouTube. Esta historia comienza varios años atrás, allá por el 2014. Resulta que había un muchachito llamado Nicholas Matthew Perry que había decidido abrirse un canal de YouTube desde cero. Su idea era contar un poco de su forma de vida, las cosas que le pasaban, blogs, nada fuera de lo normal. Era el típico canal de esa época. Nico era un chico de lo más simpático. Al principio, lo que nos mostraba a través de sus videos era una forma de vida bastante interesante. Era vegano, obviamente su vida giraba en torno al consumo de todo eso que no venga de animales. Una cosa que le interesaba particularmente eran las frutas y los vegetales en su estado más natural. También era muy habitual verlo comiendo frutas exóticas o paltas. Dicho, de ahí viene su nombre youtuberiano. Avocado, traducido del inglés, significa palta o aguacate. Aunque la verdad es que la comida no era el elemento principal de su canal. Nico era un chico bastante creativo y una de las cosas que comentaba siempre era que en algún momento quería cumplir su sueño de tocar el violín. A día de hoy, esto mucha gente no lo puede creer porque Nico Cado Abocado está en boca de todos por razones que ya pronto te voy a comentar. Pero lo cierto es que tiene un talento musical enorme. Nico era o es un gran violinista. Su sueño era poder mudarse a la ciudad de Nueva York para dedicarse a la música de manera full time, completa. El tipo quería ser violinista profesional, pero bueno. En algún momento, Nico conoció a quien se convertiría en su pareja y con quien comenzó un vínculo muy interesante, muy curioso, llamémoslo. Estamos hablando de Orlin, un amigo y seguidor que con el tiempo se convirtió en su novio y también en partícipe de sus aventuras youtuberianas. Orlin también tenía su propio canal de vlogs y apoyaba a su novio en todo este viaje de creatividad y creación de contenido. Eran una de esas parejas que las ves y decís, ¡guau! ¡Qué pareja perfecta!, ¿no? Oh, mi pequeña dorada, esto es amor a primera vista, ¿no es así? La cosa marchaba bastante bien, o bueno, al menos así parecía. Nico y su novio vivían una vida vegana, feliz, saludable, se los veía contentos, los videos se subían y el canal iba creciendo lentamente a la par que ellos dos también crecían juntos. Pero, como contaba al principio, algunos creadores de contenido suelen desesperarse por llegar rápidamente a la fama y abandonan el camino de la creatividad para hacer cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa me refiero a cosas nefastas, siniestras, horribles, oscuras, lo peor. Así fue que el camino de Nico Cado Abocado en YouTube comenzó a descender lentamente hacia el lado más oscuro de lo turbio y perturbador. Un buen día del año 2016, Nico decidió comenzar a alejarse del veganismo. Al parecer, lo habría hecho por una de las razones más polémicas. Parece que Nico no se bancaba a los veganos. De hecho, hizo un video hablando especialmente de eso. En ese video decía que los veganos eran una banda de tóxicos que les spameaban con mensajes de la manera más horrible y equivocada y muchas veces incluso eran violentos. Fue en ese momento que Nico comenzó a hacer sus primeros enemigos. Para empezar, se puso en contra al 90% de la gente que lo seguía. Pero la cosa no quedó ahí, sino que empezó a avanzar. Nico dejó en claro que no quería tener nada que ver con el mundo vegano y borró todo su viejo contenido, así como escuchás, todito. Borró sus videos y de un día para el otro dio un giro a su carrera youtuberil como pocas veces se vio. Lo que hizo luego de borrar su contenido fue sacar un video nuevo, pero esta vez comiendo animales. Claro que sí, como lo escuchás, se fue de un extremo al otro. Su primer video de esa época se trató de él comiendo una lata de sardinas y haciendo todo un show alrededor, obviamente, porque recordemos que era vegano, o más bien un vegano dejando de ser vegano, es como si hubiera vuelto a nacer. Ese video fue una sensación en YouTube. La furia
furia de los seguidores estalló y el algoritmo de YouTube comenzó a moverse de manera medio loca, porque mientras lo dejaban de ver sus seguidores de siempre, que a la vez no lo dejaban de ver porque lo miraban para putearlo, otras personas empezaron a llegar al canal. Después de todo, parece que era llamativo ver a un ex vegano comiendo carne. El morbo de la gente es algo difícil de entender, pero bueno, cada quien con su gusto. Nico entonces sacó una conclusión de todo esto. Si ese video había funcionado tan bien, ¿por qué no seguir haciendo esa clase de contenido? Y así fue como se metió de lleno en algo que se llama mukbang, un género de videos que consiste solamente en filmarse comiendo grandes cantidades de comida y pongamos énfasis en grandes. A partir de entonces, los videos de Nico se fueron a la remil mierda, se fueron al carajo, se alejaron completamente de la vida sana y las frutas para meterse en la comida chatarra de todo tipo. Y otra vez, énfasis en chatarra y todo tipo, pero no estamos hablando entonces de que se comía una hamburguesa, 2 hamburguesas en cámara. Estamos hablando de videos en donde Nico se embuchaba una cantidad de comida completamente inhumana. De repente verlo clavándose 8 pizzas con lluvia de snacks encima y salsa de queso se convirtió en una cosa de todos los días. Y por esas cuestiones inexplicables de la vida, esos videos funcionaban muy bien. O sea, hay gente a la que le gustaba, por lo visto, ver a otras personas comiendo comida de una forma totalmente asquerosa e insalubre en grandes cantidades y que de alguna manera lo único que puedes pensar es que en un momento esa persona va a explotar. ¿Qué hizo Nico? Entendió esto a la perfección y en eso se convirtió su contenido diario. Lo que pasa es que aumentan los suscriptores a la par que aumenta su peso. En apenas unos años, el pibe ese flaquito, ¿viste? El que hablaba de veganismo y se iba por ahí a recoger frutas, que soñaba con tocar el violín, bueno, aumentó de peso de una forma alarmante. No fueron 2, 3, 10 kilos, fueron decenas y decenas de kilos. Otra cosa particular de su contenido es que no pasa solamente por la comida. Nico cada bocado es un tipo extremadamente dramático, así que es normal verlo hacer una escena por casi cualquier cosa. De repente puede llorar porque le dan lástima a los animales que se está comiendo, o puede llorar porque no le gusta cómo se ve, o simplemente puede llorar sin razón alguna. I don't know how to go on because right now the entire internet is against me. Eat faster! Eat faster! Faster! Get out! I faster! Your breath! You have to be perfect! My breath is nothing! Eat faster! Your breath stinks! Aunque la comida en exceso y los altibajos emocionales no fueran pocos, su canal eventualmente incorporó otro elemento incluso aún más turbio. Y vos te estarás preguntando, ¿qué es lo más turbio que se puede meter en un canal que ya de por sí es turbio? Bueno, sus problemas de pareja, porque si no era suficiente con que ya discutía con Orlin, ahora ambos no solo se estaban llevando muy mal, sino que estaban entrando en el espiral de la violencia. En un momento llegaron a separarse e hicieron un video sobre esto. Incluso en ese video cuentan cómo en el momento de la separación Nico se fue de viaje por los Estados Unidos, se acostó con un montón de tipos y a la vuelta se acostó con Orlin y le contagió algún bicho místico. Sí, uno de esos que se contagian haciendo el suculento. No vamos a ahondar mucho en qué, cómo, ya sabes lo que puede pasar. Así que volviendo al contenido, su relación con Orlin se fue al carajo. De pasar buenos momentos en cámara, comiendo, riéndose, empezó a transformarse en un canal donde los dos la pasaban horrible, se trataban mal y era muy común verlos discutir en cámara y diciéndose cualquier tipo de cosa, las cosas más nefastas que se te puedan ocurrir. Es también muy común verlos pelear, como bien dije, pero la violencia tiene que ver con la comida también porque se revolean comida. Para colmo, sus colaboraciones con otros youtubers no salieron del todo bien. Al principio, cuando hizo una colaboración con Stephanie Su, parecía que se llevaban muy bien, pero después de un tiempo, ella misma salió a decir que le tenía miedo. Incluso hizo un video de casi 1 hora contando cómo Nico cada bocado la acosaba y manipulaba. Todo muy normal en los mundos de YouTube. Manipulated by fear that I can't say no to him. I just had to take back my power to say no. Not feel like someone's holding this thing over me and threatening me. La vida de Nico es como si ya se hubiese ido al reverendo carajo, y lo peor de todo es que él le echa la culpa a sus seguidores. Claro que sí, dice que sus problemas de salud fueron causados ni más ni menos que por el morbo de sus seguidores. Según la explicación, él solamente hace lo que hace porque sus seguidores quieren verlo. Y hasta tiene una remera en la que dice:
It's your fault, que obviamente en español significa es tu culpa o la culpa de ustedes, apuntando a los seguidores. Pero a ver, seamos honestos, si tus seguidores quieren que te tires de un puente vestido como el dinosaurio Barney, que te rompas todos tus huesos, vos lo vas a hacer. Algunos videos los hizo con un respirador artificial y en varias ocasiones se lo puede escuchar llorando porque tiene costillas rotas. Sí, escuchaste bien. El aumento de peso y el sedentarismo hicieron que se le rompieran un par de costillas, pero obviamente eso no le impidió seguir comiendo mierda como loco y subiendo videos gritando, llorando, etc. 2 steps ahead. I am always 2 steps ahead. This has been the greatest social experiment for my entire life. It's alluring, it's compelling, it's gripping to observe all these unwell, disoriented beings roam the internet. So I am the villain, because I've made myself one. And you will continue to consume these stories about me, year after year after year. Lo que Nicocado Bocado reveló en su video dejó a todos con el culo para el norte. Después de años haciéndonos creer que su aumento de peso extremo y su aparente autodestrucción eran reales, confesó que todo formaba parte de un experimento social. Sí, escuchaste bien. Según él, todo estaba planeado desde el principio. Se autodenomina un villano diseñado para manipular las emociones de su audiencia, manteniéndolos enganchados a su contenido mientras él literalmente controlaba cada movimiento y facturaba, claro que sí. Pero lo más loco de todo esto es que Nicocado no solo jugó con la narrativa de su vida, también jugó con nuestra percepción física de él. Durante meses grabó videos adelantados y usó un fat suit, o sea, un traje de grasa, para mantener la ilusión de que seguía siendo tan obeso. O sea, mientras nosotros pensábamos que él seguía hundiéndose cada vez más, en realidad estaba perdiendo peso detrás de las cámaras. Su habilidad para engañarnos fue casi perfecta, manejando la narrativa como un verdadero maestro de la manipulación. La pregunta que surge ahora es esto un genio del marketing viral o simplemente una muestra del poder que tiene la fama en internet? ¿Realmente se puede justificar usar tu cuerpo, abusar de él y tu salud como parte de un experimento social solo para conseguir visitas? La verdad es que esto nos deja con más preguntas que respuestas, pero lo cierto es que Nicocado siempre estuvo 2 pasos adelante, como él mismo lo dice, manejando la narrativa y jugando con la percepción de millones de personas. La revelación de Nicocado no solo expuso su experimento, sino que también puso un espejo frente a su audiencia, porque al final del día, ¿qué dice esto sobre nosotros los espectadores? Durante años, millones de personas siguieron a Nicocado Bocado para ver cómo su vida, aparentemente, se desmoronaba frente a la cámara. Comentábamos, reaccionábamos, compartíamos memes sobre su caída, pero lo que tal vez no vimos es que fuimos cómplices de todo este ciclo destructivo, enganchados al drama como si fuera una novela interminable. En su video, Nicocado se refiere a su audiencia como hormigas en una granja de hormigas. Una comparación brutal pero acertada. El tipo sugiere que la gente consume contenido sin cuestionarlo, dejando que los creadores controlen la narrativa, y en su caso, él fue el que manipuló a su audiencia, manteniéndola en la oscuridad durante meses, mientras su vida real iba en otra dirección. Y acá viene la parte que nos voló la cabeza a todos: la drástica transformación física de Nicocado Bocado. Mientras su audiencia creía que seguía engordando y destruyendo su vida en cada video, la realidad era muy diferente. Nicocado revela que había perdido 250 libras, algo así como 130 kilos, mucho antes de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Pero decidió ocultarlo siguiendo con su personaje obeso y excéntrico para mantener la ilusión y obviamente para seguir facturando. El tipo quería más billetín. ¿Cómo lo hizo? Con un traje que lo hacía ver más gordo y que, mientras ya había empezado a bajar de peso, le permitía mantener la misma apariencia a la que nos tenía acostumbrados. La magnitud de esta revelación es cósmica. Nos demuestra a lo lejos que puede llegar un creador de contenido para controlar su imagen pública y la percepción de sus seguidores, porque al final su pérdida de peso no fue solo un logro personal, sino también una jugada maestra del marketing. Al mantener su imagen de obeso descontrolado, continuó capturando la atención de la audiencia sin que nadie sospechara lo que realmente estaba pasando. Esto
nos lleva también a una reflexión mucho más profunda sobre el impacto del entretenimiento extremo en la salud. En una era donde los contenidos más desquiciados y bizarros son los que más vistas acumulan, nos queda claro que el algoritmo de YouTube favorece todo lo que es exagerado, pero ¿a qué costo? Los mukbangs, el género que convirtió a Nico Cado Abocado en una figura viral, consisten en comer cantidades obscenas de comida frente a la cámara. Y esto, claro, tiene consecuencias graves. Si bien todo pudo haber sido un experimento social, los problemas de salud que esto pueden haberle traído no justifican de ninguna manera todo el dinero que facturó gracias a esto. Así que no podemos dejar de preguntarnos si Nico Cado también fue víctima de su propio éxito, porque a pesar de toda la planificación hay algo que no se puede negar. Su vida en YouTube, la imagen que creó, era destructiva. Su salud física y mental fueron puestas en peligro por la presión de mantener un personaje tan extremo. Tal vez la línea entre el personaje Nico Cado Abocado y Nicolas Perry se borró completamente en algún momento, y lo que empezó como un simple experimento se convirtió en una trampa de la que él mismo no podía escapar. Al final del día, Nico Cado logró lo que muchos creadores de contenido sueñan: convertirse en el centro de atención, pero la manera en la que lo hizo nos deja con un sabor amargo. Nos mostró que es posible engañar a millones de personas, que se puede crear una narrativa falsa y que el entretenimiento extremo sigue siendo uno de los caminos más rápidos hacia la fama en internet. Pero ¿es esto sostenible? Lo que está claro es que Nico Cado Abocado nos dejó una lección incómoda. En el mundo de YouTube, la verdad es flexible y todo lo que vemos en pantalla puede no ser más que una ilusión cuidadosamente calculada. Ahora, la pregunta que nos queda es: ¿quién será el próximo en revelarse como un maestro del engaño? No te olvides de darle duro, duro, duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguidme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.